Buenas tardes. La Universidad Autónoma de Baja California, a través del Instituto de Investigaciones Culturales Museo, les da la más cordial bienvenida esta tarde a la charla Buenas noches, reflexiones sobre el espacio nocturno. Esta tarde nos acompañan Julio César Becerra Pozos, Arely Veloz Contreras, Cristian Fernández Huerta y Lorena Urbalejo, a quienes les damos una cordial bienvenida a este foro. Antes de iniciar, me voy a permitir leer algunos datos de nuestros y nuestras invitadas. Julio César Becerra Pozos es licenciado en Antropología Social por la Universidad Veracruzana, maestro en Estudios Sociales y doctor en Estudios Sociales en la línea de Estudios Laborales por la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa. Fue editor en jefe de la revista Jóvenes, revista de estudios sobre juventud del IMJUVE, y actualmente es investigador postdoctoral en el Colegio de la Frontera Norte. Sus publicaciones y líneas de investigación se centran en las temáticas de juventudes, trabajo y nocturnidad. Arely Veloz Contreras es profesora investigadora del ICMuseo, maestra en estudios laborales por la UAM Iztapalapa y doctora en ciencias antropológicas por la misma universidad. Realizó estancias postdoctorales en IDAES, Argentina. Ha dado clases en nivel posgrado en instituciones internacionales y nacionales como en Flaxo, Argentina, IDAES y COLEF. Ha publicado en diversas revistas indexadas sobre temáticas de cuerpo, género, nueva derecha y fronteras. Actualmente trabaja el tema de las nuevas derechas en la frontera norte de México. Cristian Fernández Huerta, licenciado en Ciencias de la Comunicación, maestro en Estudios Socioculturales y doctor en Estudios del Desarrollo Global por la Universidad Autónoma de Baja California. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT, se ha dedicado a labores de investigación desde el 2006. Su área de especialización son los estudios socioculturales y la comunicación. Sus líneas de investigación son juventudes, espacio público, tecnologías y participación ciudadana. Lorena Urbalejo Castorena, académica, trabaja desde la interdisciplina. Está formada por la geografía humana, la historia y la antropología. Realiza estudios sobre el espacio urbano y de frontera, así como de la diversidad de habitantes, entre ellos jóvenes e indígenas. Actualmente es investigadora en el Instituto de Investigaciones Culturales Museo de la UABC, donde también coordina la maestría en estudios socioculturales. Sus proyectos actuales son urbanización de espacios emergentes rurales y urbanos en Baja California, análisis de las dimensiones de desigualdad y vulnerabilidad desde una visión interdisciplinaria, el museo como espacio crítico y reflexivo, una mirada desde la perspectiva sociocultural. Y para dar inicio a nuestro programa, le cedo la palabra a Julio César Becerra Pozos. Gracias. Hola, ahí está ya. Hola, bueno, pues muchísimas gracias. Primeramente, agradezco sensiblemente la invitación del doctor Cristian, ¿no? por estar por acá. También un gustazo estar con mis compañeras y en este reencuentro de unos años después que nos topamos con Arely. También, bueno, ahí que parece que los jóvenes, los compañeros de Alibero que vinieron hasta acá, muchísimas gracias por aventarse el viajezote atravesando desierto, montaña, llanuras y demás. Y sobre todo, ya no mi tiempo, y sobre todo ustedes por estar aquí, ¿no? Un gustazo, definitivamente. Y bueno, a los que llegaron tempranillo, les estaba pasando unas pequeñas tarjetitas, ¿no? Que decían, ¿qué entiendes por noche? Y ¿qué entiendes por cómo definirías salir de noche? Esto era como un ejercicio muy tranqui, porque cuando nosotros decimos la noche, nos viene una infinidad de tópicos a la mente, ¿no? Pensemos, por ejemplo, si se nos ocurriera un programa de televisión, ¿no? Un programa de la plataforma de streaming de su preferencia, a la que genéricamente me referiré como tele, y fuera una cápsula de estos programitas de 20 minutos, que fuera sobre la noche, así en sentido abstracto, y las personas que van a participar, digamos, cada quien va a tener unos 5 minutitos, como ahorita vamos a tener más o menos para hablar de la noche, y fuera así nada más la noche, probablemente, aunque habría algunas sería una tertulia divertida,
y habría muchas formas de pensarlo, no se llegaría tampoco quizá a una idea como más definida de qué es noche, ¿no? En las tarjetitas teníamos, por ejemplo, que hablaban de que, bueno, noche, decían, la noche es la ausencia de luz natural y un momento para descansar. Es decir, en esta alusión más al movimiento de los astros, ¿no? También teníamos también que, como noche, la definiría como un estado de tiempo donde podemos ver las estrellas y parte del día para dormir, que es como este sentido más tradicional de los usos del día y la noche. Pero cuando preguntábamos, ¿cómo definirías salir de noche? Parece ser que ya no es tan ambiguo, aunque si pensamos que la acción de salir en sí no implica más que estar fuera de algo, pero ya nos genera una idea en nuestro imaginario popular colectivo de qué estamos pensando, ¿no? Con salir de noche. Aquí tendríamos, por ejemplo, salir a divertirte, darte un tiempo fuera de la rutina. También, si volvemos entonces a lo de noche, tenemos un espacio temporal definido por la luz, la temperatura y la cantidad de naturaleza de las actividades que se realizan en el espacio social. Pareciera que si decimos noche, lo asociamos a veces como con reposo, como con la cotidianidad o como con la cuestión naturaleza, ¿no? Y si decimos salir de noche, pareciera que se va asociando hacia esto que a veces se ha llamado nocturnidad, ¿no? Vamos teniendo un poquito por ahí, ¿no? Le dirían acá un momento para descansar. También este me gustó mucho, ¿no? Que dice, ya muy noche representa peligro, riesgo de toparme con un trasnochado. En un escenario ideal sería relajarme y disfrutar de la vida. Y esto como que nos llama un poquito de la atención, ¿no? Entonces, ¿a qué nos estamos refiriendo? Porque, bueno, claro que ya hay estudios sobre la noche, ¿no? A veces como que genera un poquito ahí de que todavía es tema de novedad, pero desde los 90 ya se ha estado estudiando la noche, y si nos pusiéramos un poquito más picky, incluso encontraríamos que se ha trabajado la noche desde los estudios de juventud también, porque pareciera que, al menos con Mario Margulis a principios de los 90, indicaba que la noche era este espacio de los jóvenes, ¿no? Ahora, esto era lo que yo quería poner en la mesa, así como muy rápido, antes de empezar a platicarles de, bueno, por qué se considera aquí necesaria un pensamiento que vaya un poquito más, digamos, desafiante de estos cánones ya tan anclados que tenemos con la noche, ¿no? Entonces, por eso es que de acá la propuesta que les venimos ofreciendo, les venimos ofertando, es Noctis Noctem, ¿no? La idea de esta definición es para ir pensando a la noche de una manera que esté interconstruida, que esté articulada, que decir que no van a ser esferas diferentes, pero sí van a ser complementarias, como vamos a ver ahorita hacia adelante. Ahí le agradezco montones a Cristian que me está dando. Y bueno, punto de partida, ¿no? ¿Qué sería la noche en sentido amplio? Tenemos estos mitos e imaginarios sobre la noche que afortunadamente sí estaban saliendo aquí en las tarjetitas, y supongo que en las que se quedaron por allá también estaría algo parecido, de a qué asociamos la noche, ¿no? Esto es lo que estábamos con el primer ejemplito, ¿no? Noche como espacio transgresor, o por ejemplo esto que decían, la noche espacio de los jóvenes, pero primer ruido que nos hace, ¿no? Acá, ¿será realmente que la noche era el espacio de los jóvenes? Porque yo creo que pues ya acorde a la ley de juventud del Instituto Mexicano ya no soy joven, ¿no? Porque es hasta los 29 años. Pero no por eso dejamos de salir, ¿no? No por eso dejamos también de apropiarla, ¿no? La noche no es como que sea únicamente, porque también no solamente es la noche, la fiesta acá, tipo Spring Break, con todo en alta, ¿no? Sino también puede ser salir a cenar, puede ser caminarla, ¿no? Entonces es como esos imaginarios, ¿de dónde los estamos teniendo? En la que sigue tenemos que esos imaginarios vienen de las producciones literarias y audiovisuales que se han ido generando de la noche, ¿no? Bastaría pensar cómo se ha puesto en las películas, cómo se ponen las canciones, cómo se ponen las novelas, la noche, dependiendo si se le quiera dar un halo de peligrosidad, un halo de que es transgresora, de que es incluso que luego le ponen como que fuera muy glamurosa, pero tampoco es que todas las noches sean glamurosas, ni tampoco es que todas las noches sean divertidas, ¿no? Salir a un bar no necesariamente implica que nos vamos a divertir, hay veces que podemos tener toda la expectativa y nos la vamos a pasar mal, ¿no? Entonces esto es como para ir pensándole un poquito acá, ¿no? En la que sigue, por favor,
Bueno, ahí la que sigue, porque este es del tijuanense, pero no nos vamos a detener porque si no me voy como hilo de media y ya no da tiempo. Entonces tendríamos que, bueno, ahora sí en la que sigue, por favor, un breve devenir de los estudios de la noche. Les contaba que por ahí de los 90 principios fue que para el caso de América Latina sale este trabajo muy famoso que se llamaba La cultura de la noche, ¿no? De Mario Margulis. Y ahí se hablaba de que, pues en efecto, ¿no? La noche era el espacio de los jóvenes, ¿no? De la juventud. Y a veces dices, ah, caray, porque se pensaba como los jóvenes en masculino y la juventud como todavía era una sola forma de pensar el ser joven, ¿no? No la diversidad de juventudes que habría. Si lo pensamos para el otro lado del charco y también para el lado hablándolo de habla inglesa, el origen de los estudios de la noche, o sorpresa, está ligado a la economía y a los negocios, a la economía del tiempo nocturno. En un congreso muy, muy famoso en el 94 se presenta por primera vez el concepto de nocturnidad, ¿no? Y era como pensar en estos espacios asociados a la economía del tiempo nocturno. Economía del tiempo nocturno puede ser bares, tables, burlesques, pubs, cantinas. Bueno, cantinas no, porque esas todavía son de la mañana, ¿no? Pero tenemos como que toda esta parte. Pero aquí entonces pensar un momento, porque tampoco es como que solamente haya nocturnidad en los lugares de economía, ¿no? En los lugares que son así. O también en esta distinción que vamos a ver ahorita cómo no solamente es que la noche tenga que estar de por medio, podemos volver al ejemplo de la cantina, para pensarlo, ¿no? Pero bueno, entonces estaba asociado a pensar estos proyectos, incluso como de revitalización del centro histórico a partir de impulsar políticas de economía nocturna en la ciudad. Estaba este caso de lo que sucedió en la ciudad de Sarajevo, lo podemos ver en Ciudad de México incluso, también obviamente pues pensando aquí el norte, pues nos llevaría a pensar en Tijuana como con la ley Volstead, es que inicia también la permisividad de la economía del tiempo nocturno, le hace toda esta cuestión de bares y demás, en Tijuana que dan origen a una configuración muy particular de ciudad, ¿no? Y bueno, ¿cuáles van a ser los enfoques actuales? Vámonos en la que sigue, por favor, que es esta idea de pensar cómo la noche no va a tener necesariamente un carácter rural o urbano, ni tampoco es alusión a una existencia de manera natural, sino que es una interconstrucción social, dinámica y subjetiva. Nos hace un poquito de ruido a lo mejor, pero vamos a ver cómo es esta propuesta, ¿no? Vamos a darle un poquito en la que sigue hacia una definición de qué es lo que estamos llamándole noctis. Esta parte de la noche podría ser entendida en el sentido más clásico, más cotidiano, más de las tareas de reproducción. También es la fuerza de trabajo, ¿no? Lo que desde los estudios laborales le han llamado trabajo por turnos, ¿no? Podría ser el trabajo de las fábricas, el trabajo de los supers, que es tremendo lo que se hace en la noche en los Walmart y demás. Hay muchísimo trabajo realizándose ahí. Los turnos nocturnos de hospitales también podrían entrar acá. Pero lo que queremos poner de fondo al pensar una definición de noctis es que se puede replicar la vida nocturna, la parte cotidiana del reposo, lo que se decía aquí de descansar, de día. Pensemos, por ejemplo, una persona que sale del turno de la guardia del hospital, ¿no? Llega a su casa y tendrá estas cortinas que oscurezcan totalmente su casa. Llega a su casa si sean las 8 de la mañana, 7 de la mañana, para ponerse la pijama, lavarse los dientes, replicar la noche en el horario diurno, ¿no? Entonces vemos como, no es que solamente suceda en ese momento. Las personas que trabajan en bares, muchas veces su tiempo de reposo queda invertido de los ciclos circadianos, ¿no? Lo de las fábricas también lo podríamos pensar y cómo afecta también con todos estos problemas de sociabilidad con que, pues, oye, si mi familia no trabaja de noche, ¿en qué hora nos vamos a estar viendo, ¿no? Esta idea de pensar, por ejemplo, noctis fuera también del espacio de la casa, ¿no? En lugares donde es muy, muy, muy caluroso. No sé, por ejemplo, me llamó la atención que en Rosarito, ahorita que estuvo la ola de calor, las familias salen a reproducir la noctis, la noche cotidiana, junto a la playa, porque el aire está más fresco. Y no es necesariamente que estén en la fiesta, pero es durante la noche, ¿no? En la que sigue, por favor, tenemos, dicho de otra manera, que bueno, aunque está
predominantemente configurada por el descanso interior del espacio privado, es como esta parte cotidiana y complementaria del campo biológico y psicosocial, ¿no? Del trabajo diurno. Ahora, por otro lado tenemos la otra parte, ¿no? La que le hemos llamado la de nocturnidad. Es el concepto ya acuñado, ya se ha trabajado ya por unas 3 décadas, pero la crítica que aquí queremos ir como ahí medio rasqueteando, medio presentando, desarrollando, es que el problema de pensar la nocturnidad como duramente nocturnidad es que queda asociada a la economía del tiempo nocturno, ¿no? Quiere decir que solamente sucede en los bares. ¿Y qué sucede, por ejemplo, con estas personas con la previa, por ejemplo, ¿no? La gente que se reúne en sus casas, ¿no? En Tijuana, por ejemplo, platicando con los chicos, ¿no? Con el trabajo de campo que se está haciendo en zonas de precariedad, en condiciones de precariedad de Tijuana, de la colonia Matamoros, por ejemplo, es que algunos dicen, nosotros nos vamos al cerro, tenemos unas chelas y nos vamos al cerro nada más, ¿no? No es que estén haciendo una derrama económica en un bar en particular, en un espacio en particular, ¿no? También pensar la nocturnidad como noctem nos ayuda hacia una política pública de nocturnidad que no solamente esté pensada como vigilancia, ni tampoco únicamente como de estas policías de los rondines de iluminación. ¿Por qué nos ayuda a pensar en esas esferas como que estén interconstruidas? Porque vemos incluso cómo hay un trabajo de diseño arquitectónico de la iluminación. En los centros históricos hay veces que la luz puede ser cálida para evocar ese sentido como de apropiarlo, de estarse por ahí dando la vuelta, y luego cambia drásticamente a que no queremos que te sientas cómodo, sino que simplemente sientas que te estamos observando, que hay una cuestión de vigilancia y seguridad, luz blanca. Cuando salen del cuadro de los centros históricos, por lo general cambia de ámbar a blanca. Y luego, ¿qué sucede? Que más adelante en las colonias hay puntos donde no hay luz. Ahí sí, no hay luz, no hay alumbrado público. Y ahí es donde vemos, bueno, entonces podríamos hablar de una noche residual, de una noche que no está siendo atendida, porque también no todos los jóvenes tienen la oportunidad de tener acceso a la nocturnidad, ¿no? Aunque sucede en diferentes partes, ¿no? Habrá gente que diga, no sé, de Ciudad de México tengo que trasladarme 2 horas para ir al centro, pues sabes que no voy, ¿no? En la que sigue tenemos entonces que esta espacialidad ya de noctem, no de nocturnidad, porque la nocturnidad queda anclada a circuitos muy específicos. En cambio, pensar en nocturnidad con noctem no se extiende a toda la ciudad, sino que se limita a circuitos específicos, pero con liminalidades difusas. A su vez, se encuadra una política pública en torno a la noche con diferentes enfoques e incluso ausencias, que es el ejemplo que les daba tan simple de la luz, del alumbrado público, como lo podemos encontrar. Ahora, y ya casi como para no colgarme tanto con mi tiempo de presentación, este esquema, que en algún momento pareciera como medio complejón, la verdad no lo es tanto, es una cuestión sencilla. Tenemos por un lado la noctis, por otro lado la nocturnidad. La idea es aquí como pensar cómo se está interconectando. Teníamos por un lado ese ejemplo que contaba, ¿no? de cómo sucede durante el día la reproducción de la noche cotidiana, ¿no? Con este ejemplo de la persona médico, ¿no? Pero por otro lado también, si pensamos en los casinos o algunos bares de 24 horas, pues en los casinos no hay relojes, tampoco hay ventana, no se sabe si estamos de día o de noche. También pensemos los bares de after hours, ¿no? Que abren a las 7, 8 de la mañana, sales a las 3, 4 de la tarde, pero la noche, la nocturnidad, la noctem, se replica de una manera artificial y porque es una interconstrucción social. No es solamente que sea de noche, no es solamente que sea ese periodo crepuscular entre que se pone el sol y vuelve a salir. Incluso la festividad puede llevarse a que, no sé, quienes han tenido la oportunidad de darse un rolcillo por Sao Paulo, es sorprendente lo temprano que inicia la fiesta. 4 de la tarde ya ves a la gente cayéndose, ¿no? Y es de día, ¿no? Pero están replicando, ya es un sentido de nocturnidad, de noctem, que le están dando al espacio ahí, ¿no? Entonces, es como pensarlo fuera de estas arisas que sean como tan metidas ahí. Pero cuando le metemos un poquito de trabajo, y trabajo en el sentido de labor, ¿no? De que la gente lo trabaja, es que, bueno, no son estos triangulitos separados, sino que están interconectados.
¿Por qué? Porque en los bares, por ejemplo, si vamos con esta asociación de que sean personas jóvenes o que son espacios trabajadores jóvenes, por lo general cuando se les pregunta ¿qué es lo primero que se hace cuando cumplas 18 años? ¿Qué es lo que uno dice, no? Pues, exacto, ¿no? Te vas al bar, ¿no? Te compras una cerveza. En otras pocas han sido las ocasiones que alguien diga a los 18 años ejerzo mi derecho ciudadano al voto, ¿no? Entonces más bien es como pues, irse a un bar. Y entonces incluso ir a un bar, comprarse una cerveza de manera legal, implica una transición como un marcador de ya soy un mayor de edad, ya soy un adulto. Pero para que eso pueda suceder, para que esa producción del servicio se suceda con las construcciones de juventud, hace falta el trabajo de otros jóvenes, de otras personas jóvenes que la produzcan. Y entonces ahí es donde entra esta cuestión que dices, claro, también la clase juega muy fuertemente, ¿no? Porque a lo mejor este chico que pueda irse a los 18, 19 al bar, hay otro que desde los 15 tiene que estar trabajando y trabaja en el bar para producir el disfrute del otro. Y se van atravesando y se van interconstruyendo. Y entonces podemos pensar, la propuesta que aquí se hace es utilizar también conceptos de la teoría del trabajo hacia estos espacios, ¿no? También, incluso el trabajo fabril, ¿no? Porque hay bares que son gigantescos ahora, ¿no? Estos antros de formato industrial casi, ¿no? Entonces pensarlos también, y claro que también los riesgos psicosociales del trabajo por turnos que se han estudiado más quizás desde el mundo de la fábrica, también van a impactar severamente en esos espacios de la economía del tiempo nocturno asociada a bares. Pero ¿cómo decir incluso de espera, aún hay más, de cómo no son esperas separadas? Pensemos una persona que trabaje de taxista o de Uber para estas esferas de la nocturnidad noctis. Cuando está el taxista, está llevando a una persona hacia un hospital o a lo mejor le está llevando que sale del trabajo de la fábrica a su casa, hay un trabajo de producción que podríamos decir, entonces es noctis, porque es entre lo cotidiano. Ok. Pero ¿qué pasa si su siguiente, en la misma jornada de trabajo, en el mismo espacio laboral dinámico que es esa esferita, que es el auto, qué sucede cuando entonces levanta la siguiente corrida, que son un grupo de personas jóvenes que van en la fiesta, llévanos aquí a la zona de los bares, que no sé aquí cuál sea el Mexicali, pero pronto saberlo. A lo mejor también el parte del trabajo ya trasciende, y ya no es trabajo de noctis, ya es trabajo de noctem también, en la misma jornada. Porque hay veces que también pues está la propina, ¿no? Está esta aplicación que tú puedes decir, si te dan un buen servicio, haces un performance de nocturnidad, que tampoco es que siempre tengas que estar en alcohol. Todo esto son como varios insights que estoy tratando de soltar de manera muy, muy general, que es como más bien la idea de pensar cuánta profundidad podemos encontrar en una distinción de la noche en esferas interconstruidas. Y todo lo que hay todavía hay por escarbarle, ¿no? Entonces ahí tendríamos que, no existe una sola manera de experienciar la nocturnidad, sino que está atravesada por la subjetividad, deseo, expectativa y cada uno de los que participan en ella y que puede ocurrir más allá de la noche. Por ejemplo, hay algo bien interesante que está haciendo ahorita con el trabajo de campo, que es como estamos tratando de mantenerlo con género, clase y esta condición de juventud. Hay una entrevistada que dijo algo fantástico, ¿no? Decía, a mí me gusta mucho, ¿tus bares favoritos cuáles son? Dice, depende. Me gusta la Terraza y me gusta el Tropics, que son unos bares que están allá en Tijuana, creo que los de Bento Par son como bares como medio juveniles, tienen onda, ¿no? Pero dice, es que en la Terraza puedo ir con mis amigas, estamos bailando y nadie nos molesta. Pero en el Tropics tengo que ir con vatos, tengo que ir con hombres. Porque si no voy con mis amigos, si nada más voy sola o llevo con mis amigos, al momento es hola amiga, y que siente mucho acoso. Y dice, entonces, no me gusta por eso ir ahí. Pero el amigo de esta chica que había entrevistado decía, a mí me gusta mucho el Tropics porque ahí nadie te molesta. Y a todos nos gusta. Y de hecho, cuando salimos en grupo, las chavas y nosotros siempre quieren ir al mismo, vamos al Tropics. Pero entonces vemos cómo la construcción de género va a implicar también en la experiencia deseable. Lo mismo en la construcción de clase, que para algunos puede que digan, este mismo bar es un lugar zarrapastroso, feo y que todo sucio, y que alguien diga, tiene onda, tiene ambiente, es justo lo que yo estaba buscando, me siento cómodo, ¿no? Entonces,
Y bueno, para no volarme más con el tiempo, le pararía ahí como para entrar la discusión de por dónde pensar la noche. Bueno, en realidad esta va a ser más una charla con Julio, porque Julio es aquí el experto. Y yo un poco cuando nos hacían la propuesta pensé en dos cosas, ¿no? que les quiero compartir y que más bien lo pensemos como en el diálogo. Una sería esta cuestión de la relación, o que desde de una antropología quizá muy clásica, ¿no? Lo voy a hablar desde ahí, a lo mejor muy criticada, pero creo que sigue operando en este caso. Es esta relación a veces de la dualidad, ¿no? Una dualidad simbólica que a veces sigue operando como en nuestra vida cotidiana. Es decir, poner, por ejemplo, la relación hombre-mujer, masculino-femenino, arriba o abajo, sol-luna, ¿no? Y entre ellas está día-noche, ¿no? Y la pensaba en esta relación día y noche, en lo que algunas antropólogas han planteado, que es la noche como una asociación también de la otredad. Entonces, si pensamos la noche con la otredad, pues cómo puede ser ahí pensado el cuerpo de las mujeres, ¿no? Cómo vive o cómo es la relación del cuerpo de las mujeres asociado a la noche. Y sobre todo un cuerpo de las mujeres que no va a ser territorializado ni situado de la misma manera geopolíticamente hablando, es decir, no va a ser lo mismo una mujer en Europa o en España blanca, ¿no? que una mujer morena en algún lugar de América Latina. Y de ahí pues me llevó a pensar en mi trabajo de campo que hice cuando estaba haciendo un trabajo con mujeres que transportan o, ¿cómo se dice?, venden cosas en la frontera de Argentina y de Bolivia, en una ciudad que se llama Tartagal, y entonces la mayoría de ellas lo que hace es vender ciertos productos, ¿no? De Argentina, cruzan a Bolivia, compran las cosas más baratas, las cruzan de manera hormiga, le dicen ellas, o sea, de poquito por poquito, y después la comercializan del lado de Argentina. Sin embargo, todo ese trabajo lo hacían de noche. Y entonces yo tenía que ir a hacer el trabajo de campo con ellas de noche. Sorry porque no traje fotos, pero la ciudad en realidad es una ciudad semi-rural, es una frontera semi-rural. Hay un montón de tráfico de todo tipo, ¿no? Desde animales, drogas, demás. Entonces se trafica ahí prácticamente de todo y es una zona muy insegura. Entonces cuando ellas íbamos y hacíamos trabajo de campo, pues en realidad había como varias cosas que eran interesantes de ver. Una, la relación de la noche con la ilegalidad, ¿no? ¿Por qué? Porque a pesar de que era un tráfico hormiga, o sea, de poco a poco, de todos modos, en la noche era cuando más cosas traficaban y cuanto más arreglos hacían para poder traficar los productos que hacían. Otra era que tenían que ponerse en ciertos espacios para poder vender las cosas a ciertos comerciantes establecidos. Entonces, ¿qué era lo que hacían? Se ponían en la zona más oscura, o sea, todavía es pienso yo, en la noche hay matices de oscuridad, ¿no? O sea, es noche, pero hay unas noches más oscuras que otras, ¿no? Entonces, en esa parte se ponían en la parte más oscura. ¿Por qué? Pues porque ahí era un lugar de paso, o sea, el camión ahí las deja y pueden llegar, pero tenían que resguardarse porque si pasaba ahí la policía o qué sé yo, pues estaban en riesgo de perder los productos, ¿no? Entonces se ponían a un lado de un gauchito además, ¿no? Que es como un santo ahí en Argentina que se pone en las carreteras, se ponían al lado del gauchito y ahí hacían todo el tráfico y llegaban y se iban, ¿no? Y luego también era el momento en que más traficaban coca. Con coca no me refiero a cocaína, sino con la hoja de coca, porque para los bolivianos o los argentinos que viven ahí, les dejan tener cierta cantidad, ¿no? Y pasar cierta cantidad, pero entonces ahí también aprovechaban y hacían todo el tráfico de coca, ¿no? Entonces también esta relación, por eso les decía, esta relación con la ilegalidad, me parecía, digamos, además de interesante, me parecía muy asociada también además al cuerpo de las mujeres, porque además no había hombres, eran puras mujeres las que hacían ese trabajo. Los hombres en realidad trabajaban en el día, que eran la cara visible, el cuerpo visible, ¿no?
aquel cuerpo que es el que se reconoce como el vendedor. El cuerpo no visible, aquel cuerpo que no es reconocido como cuerpo, es aquel que el que trafica las cosas, el que si le agarra la policía, pues casi que no importa. Entonces, ese era como la otra parte. Otra, y que eso también me parecía muy interesante, era todo lo que se escuchaba a través de la noche, es decir, no ir sola, ¿no? O sea, era, no vaya sola por ahí, aquí pasó algo, aquí se murió tal, la asociación de los fantasmas, ¿no? Aquí se murió una señora y entonces se aparece el muerto y se aparece el fantasma, es decir, todo el entendimiento de la noche hacia algo no humano, digamos, pero que le da ese sentido de miedo, de misticismo, ¿no? También a ese espacio y a la noche en sí. Y otra que también me parecía, a mí me parecía muy preocupante también, era la asociación de la noche con la violación y el miedo que causa eso. Y entonces también pienso la noche en relación al sexo o la sexualidad, o lo que los antropólogos llaman, ¿no? La relación de los fluidos vistos en su sentido de contaminación o de peligro. Y cuando piensas en eso, hasta pensaba en Drácula, ¿no? Y decía, es cierto, o sea, si pensamos en los fluidos, hasta es esta visión de Drácula asociada a la sangre, ¿no? Que solo sale en la noche, etcétera, ¿no? Pero en esta parte que les decía de la sexualidad y del sexo, pero era un sexo además, pues no consensuado, ¿no? El peligro de ser atacada, el peligro de ser penetrada, ¿no? El peligro del ser no cuerpo, o ahorita lo estábamos hablando en clase, pero el de ser no pensada como humana, ¿no? Ni respetada como humana, sino simplemente como un cuerpo, ¿no? Entonces, pues además había ese miedo de decir, no pases por ahí porque te pueden violar. Y además era todo oscuro y pues lo primero que piensas es, pues, esta cuestión de la emocionalidad. Y por otro lado, ya para dejar hablar a mis compañeros, es la relación de qué implicaciones tiene para una mujer antropóloga hacer trabajo de campo en la noche en una ciudad fronteriza latinoamericana y además, en mi caso, ser una mujer mexicana, además, porque era, ¿qué hace una mexicana en esta frontera, no? Además, como pensaban que iba a traficar droga o no sé qué, ¿no? Pero sí era como extraño pensar, ¿qué hace una mexicana aquí, no? Entonces, digo, es un riesgo, sí, pero más allá de riesgo, que ese es como el punto final, sería las implicaciones que tiene también en el sentido emocional, es decir, la emocionalidad que implica hacer trabajo de campo, que yo creo que no es cosa menor. Una cosa es el disfrute, pero también en otras circunstancias, que lleva a veces a que se institucionalice y se legitime las violencias que pueden pasar en la noche a ciertos cuerpos. De hecho, lo primero que muchas de nosotras escuchamos cuando alguien es violada es ¿qué hacía tan tarde en la calle? ¿No? Muchas veces malamente dicen, ¿y qué hacía tan tarde en la calle? Casi. Exacto, ¿por qué estaba en la calle a esa hora? No, que haciendo trabajo de campo, pues no, ¿verdad? Entonces ahí, digo, también es interesante pensar qué cuerpos tienen derecho a existir en la noche. ¿Qué cuerpos son visibles en la noche? ¿Por qué en la noche ciertos cuerpos pueden estar presentes y por qué otros no? Y en el caso de las mujeres, ¿por qué se nos niega el derecho, sobre todo en nuestros países? Porque si vamos a veces a otros países, la lógica cambia. Pero en el caso de nuestras ciudades, ¿por qué se nos niega el derecho a la movilidad urbana o a la movilidad de nuestros espacios en la noche? Y además, ¿por qué se institucionaliza y se legitima todo el peligro, todo lo que nos puede pasar por haber estado en esos espacios considerados no horarios viables o no horarios en los que un cuerpo como el tuyo tiene que estar en la calle, ¿no? Entonces, yo agregaría como esa parte, obviamente que las geografías feministas o desde la antropología feminista son temas que se han abordado, pero sí creo importante también ahondar en que la noche también se asocia al poder, el poder también se asocia a la violencia y ciertos cuerpos son más violentados que otros y hay que como ponerlo en la discusión. Y gracias.
Bueno, sí podemos, en el orden del cartel. Ok, está bien. Pues un poco les platico, ¿no?, que nos pusimos de acuerdo, si es que le podemos llamar así, para cada quien abordar un eje, ¿no?, alrededor, articulado por estas ideas de la nocturnidad y de la noche que bien nos expuso Julio. Y yo preparé algo acerca del ocio, pero al momento de estar redactando, que era un texto que ya había trabajado con otros objetivos, pero que lo releí y lo volví a escribir, vaya, pensando como en esta experiencia precisamente de la nocturnidad y los centros históricos, ¿no? Y cómo por alguna razón, bueno, por muchas razones que más adelante podemos comentar, se hizo esta asociación entre el centro histórico, los centros históricos o los rescates de los centros históricos con la nocturnidad, ¿no?, con la vida de noche. Y entonces, bueno, un poco de eso va el texto, voy a ir leyendo e intercalando ahí algunos comentarios para no extenderme mucho, pero luego cuando supe que iba a venir gente que no es de Mexicali, Julio entre ellos, ¿no?, dije, bueno, voy a estar hablando de o sea, jirafas moradas, o sea, no saben de qué estoy hablando, ¿no? Entonces, por eso, bueno, voy a estar proyectando algunas imágenes sobre el centro histórico para, pues, un poco contextualizarlos, ¿no?, de qué se trata esto. Bien, y esto tiene que ver también con, pues, mi experiencia, ¿no? Cuando hablamos del centro histórico, para mí, tiene que ver con el calor y con la cerveza, y eso a lo mejor es por mi historia personal con la ciudad y con el centro, ¿no? No es necesario hablar sobre el calor de Mexicali, porque suficientes historias, anécdotas y leyendas urbanas se habrán dicho, escrito y publicado, pero lo que nunca será redundante decir es que cuando es verano y el sol se mete por ahí de las 8 de la noche, no hay nada más refrescante que una cerveza sudada. Una cerveza recién salida de un congelador que al entrar en contacto con la temperatura ambiente innegablemente exuda su frescura como nerviosa por su pronto desenlace en la garganta de algún parroquiano. Y probablemente no hay cerveza más rica que aquella que se disfruta en algún bar del centro de la ciudad, ya sea en su versión familiar, la famosa caguama, conocidos por todas, en un incipiente vaso de plástico del Jaguar, ese bonito, o en el caso de los más arriesgados que no le temen a la herpes bucal, en un sendo tarro de luminoso cristal. Llegado el ocaso, los anuncios se encienden, las calles empiezan a cobrar vida después de las tardes de canícula y es posible ver cómo los clientes usuales llegan a los bares buscando subirse a los hombros de Dionisio. En Mexicali, tomarse una cerveza en algún bar del llamado centro de la ciudad, abrazados por la noche y al son de alguna redoba de algún conjunto norteño, se convirtió en el rito de paso para aquellos que adolecían su pubertad en esta tierra septentrional. Este fenómeno, digamos, se da así en lo que ahora se conoce como el Centro Histórico de Mexicali, que en realidad es la primera y la segunda sección, que está marcada ahí por un polígono, pero que lo que ahora le llaman desde la lógica gubernamental el centro de Mexicali, en realidad son un par de manzanas que están ahí delimitadas y que van a estar ahí viendo durante la presentación, ¿no? Este fenómeno de ir a tomarse una cerveza al centro de la ciudad, con sus variantes y matices y por supuesto con el toque del contexto inmediato, parece repetirse en varias partes del mundo. Los viejos distritos, los antiguos barrios, las primeras colonias son el escenario de ciertas prácticas juveniles de ocio nocturnas, prácticas que fueron realizadas seguramente por los jóvenes de antes y aún por algunos adultos de ahora, pero que han sido reinventadas hoy en un proceso de gentrificación de la nocturnidad de los centros históricos. Cuando hablo de gentrificación de la nocturnidad, me refiero a estos procesos que son impulsados la mayoría de las veces desde la iniciativa privada, pero con la complacencia y la complicidad de las autoridades de gobierno de diferentes niveles, para transformar estos espacios abandonados, destruidos, derruidos o en desuso, en renovados espacios públicos o en su caso privados, muchos de ellos siempre con fines comerciales y vinculados al ocio, al esparcimiento y al consumo relativo a la vida de la noche o a la vida social de noche.
Bares, cantinas, salones de baile, café cantantes, expendios y abrevaderos de este delicioso pan líquido, es que ya hasta ahora ya hace sed. Son espacios de reunión y convivencia para muchos y muchas jóvenes. Estos establecimientos ubicados en los distritos generalmente más sucios y abandonados de la ciudad, en las llamadas zonas rojas o rosas, fueron vistos durante mucho tiempo como espacios exclusivos para las personas de clase baja, que la decoración, la música y las propias bebidas que se ofertaban así lo manifestaban. Pero más allá de una consciente o inconsciente transgresión a la identidad de clase, es interesante reflexionar sobre las razones que pueden estar detrás de estos usos que algunos jóvenes le dan a estos espacios de la ciudad. ¿Qué lleva a un joven, a una joven, generalmente de clase media, clase alta, a salir de su contexto inmediato para adentrarse en espacios que usualmente no lo haría y compartir experiencias con otros actores sociales con los cuales usualmente no interactúa o no quisiera interactuar? Sin duda, un elemento presente detrás de estos fenómenos, y más en el contexto mexicano, tiene que ver con esta percepción de seguridad, la cual se conecta con la idea de rito de paso, que es lo que mencionaba Julio hace un momento. El joven, la joven busca ese encuentro con lo desconocido e inseguro, que generalmente no lo es decir, hay una negociación de este concepto de seguridad. Y esta idea de lo desconocido y lo inseguro, como también ya lo plantearon, se relaciona con la noche. La oscuridad, ciertos olores, sabores y visiones a los cuales no se está del todo acostumbrado, como por ejemplo comprar una cerveza en la Quinta, tomarse una chabela en la Conga, bailar una cumbia en el 13 Negro o en el Taurino, son como estos momentos, ¿no?, donde uno siente inseguridad diagonal seguridad. Esta percepción de seguridad fluye y funciona en dos direcciones. Por una parte, la percepción de que el centro de la ciudad es un lugar inseguro o poco seguro, que es lo que lo podría hacer atractivo para algunos y algunas, ya que representa este riesgo necesario para la aventura y la emoción, aunque al fin y al cabo es un riesgo calculado, pues existe también una percepción de seguridad y cierto grado de confort que no inhibe a las y los jóvenes a participar de las prácticas realizadas en estos espacios en horas de oscuridad. En esta dicotomía de seguro, no seguro, subyace lo que Bauman denominaba los grados de movilidad. Y aquí entra este elemento que Julio nos planteaba de la condición de clase, ¿no? Lo que hace diferente a estos jóvenes de clase media de otros que visitan estos espacios de consumo y esparcimiento es que ellos eligen estar ahí. Ellos pueden elegir sus destinos de acuerdo a los placeres que ofrecen. Ellos pueden moverse, ellos pueden mover esta posición en una sociedad estratificada que les permite entrar y salir de estos espacios a voluntad. No así aquellos que, aunque quisieran, no podrían acceder a otros espacios o realizar otro tipo de prácticas, pues no cuentan con los medios económicos suficientes. Siguiendo a Bauman, podemos decir que la vida de consumo no tiene que ver con adquirir y poseer, sino con estar en constante movimiento. Muchos de estos jóvenes se han convertido en consumidores de la noche y de lo que ella ofrece. El visitar el centro de la ciudad y compartir con otros y otras esta experiencia es un elemento performativo, es una manera de enunciarse, de hacer y decir algo en sus propios términos, además de ser un recurso estético. Aquí, por supuesto, me refiero a lo estético como aquello relativo a la experiencia y a la sensación, no necesariamente a lo bello, sino la posibilidad de estar abierto y poder ser parte de un contexto, ¿no?, o estar inmerso en un contexto. El joven Cachanilla se convierte en el turista de Bauman, aquel sujeto cuya relación con el mundo es ante todo estética, un individuo abierto al mundo y a las posibilidades de sensaciones y experiencias que en él se ofrecen. Estos espacios en el centro de la ciudad, llámense cantinas, bares, expendios, son espacios de vivencias posibles, lugares atravesados por el espacio y el tiempo, que ofrecen a los jóvenes consumidores de experiencias y sensaciones pequeños mementos, pequeños trozos de información lúcida y vívida con las cuales se puede crear un vínculo. Una canción, un aroma, un sabor, algo que cumple la función de detonador de los procesos mnemotécnicos, los procesos de memoria, a la vez que refuerza el proceso de significación del espacio, haciéndolo suyo. Ahora, a través de la experiencia, este espacio, este momento me pertenece porque tiene un significado particular y distintivo para mí. Pero no solo es el lugar o el espacio, sino la percepción de la nocturnidad. La noche les brinda otro sentido a estas prácticas en estos espacios.
La noche reconfigura el centro histórico, en el caso particular de Mexicali, lo que a su vez reconfigura los vínculos con la ciudad y con los actores sociales. Solo así es posible entender cómo en menos de 250 metros puede coexistir la cabecera de la diócesis de Mexicali, ¿no? La iglesia católica local, la sede de la iglesia católica local, con el Miau Miau, el primer table dance onomatopéyico de Mexicali. Esto es porque la noche expropia el orden material y simbólico de los espacios sociales, razón por la cual la noche es vista como un recurso, algo que tiene un valor de cambio económico, y esta cualidad transformadora inherente nos ha llevado precisamente a esto que les comparto, que denomino la gentrificación de la nocturnidad, proceso del cual somos parte, todos, de manera consciente o inconsciente, con conocimiento de causa no, pero somos parte de este proceso como visitantes, turistas, consumidores y habitantes del centro histórico de Mexicali. Y bueno, eso es lo que quería compartirles un poco para detonar todavía más la discusión. Gracias. Bueno, gracias. Si quieren nada más ponle play, Cristian. No tiene sonido, ¿verdad? No. Solamente voy a estar pasando algunas fotografías. A lo mejor va a parecer que es de una sola noche, pero en realidad son noches desde 2007 que inicié trabajo de campo. Y bueno, primero quiero decir que tal vez esta charla debió haber ocurrido en uno de los bares citados por Cristian. Yo cuando escuché un sonido hace rato pensé que estábamos empezando la noche, pero aquí estamos y mi reflexión va a girar en torno a mi experiencia de trabajo de campo en la noche. Agradezco la iniciativa de Julio César y la organización para pensarnos en este ámbito de la nocturnidad. Yo debo decir que no trabajo la noche, pero he trabajado mucho durante campo en la noche. Repetí desde 2007 que inicié mis investigaciones sobre ciudad, viviendo en Tijuana en ese momento. La Tijuana que describía Julio es una Tijuana y es una noche que conozco, y en los términos de Cristian, donde me siento segura, poco insegura, pero no conocía la Tijuana del este del municipio, y mucho menos conocía una noche en este espacio que queda en los márgenes urbanos de la ciudad y donde se localiza en los diferentes márgenes urbanos pues una población importante de grupos étnicos que era con quienes yo trabajaba en ese momento. De tal forma que mi trabajo de campo en la noche es un trabajo de campo de mucha fiestas patronales a diferentes santos y vírgenes que son celebrados pues digamos en el ámbito migratorio, y que tampoco era mi intención buscar esta información, sino que la investigación me fue llevando hacia allá, tanto que yo he registrado fiestas y prácticas culturales hasta este momento. El lunes fue una de las fiestas patronales que, como yo estaba aquí, seguí en Facebook Live, que me hizo favor un amigo de grabar y transmitir en la mañana, y luego ya en la noche otra persona, porque es danzante y estaba en el lugar. Yo asociaba la noche, leyendo un poco sobre nocturnidad, con esta dualidad que según el autor Andrés Felipe Castañeda se ancla en la figura retórica, dice, fundamental de la Biblia, entre lo que es bueno y malo, entre la maldad y la bondad. Y voy a, igual de la misma forma, a leer un poco con algunas intervenciones, pero debo decirles que mi trabajo de campo de noche me ha llevado a estar en las calles de los diferentes espacios liminales de Tijuana, en el este de la ciudad, hacia el sur en el área conurbada con Rosarito, en el municipio de Rosarito y en las calles del centro de Tijuana, pero desde esta perspectiva, y también varias veces en panteones durante la noche porque registro Día de Muertos. Entonces para mí eso también es como, era relevante porque yo
en mi cotidianidad y en mis prácticas personales no visito panteones. Lugares oscuros, los márgenes urbanos y los panteones. No pensé trabajar de noche, pero en 2007, durante mi primer mes de trabajo de campo, me tocó hacer visita de muertos. En Xochapa, en la Mixteca rural de la montaña, en el estado de Guerrero, se visitaban todas las casas en ese municipio de paisanos y paisanas en distintos carros. En el este de Tijuana, específicamente en esa colonia, se visitan todas las casas de la colonia. Subíamos y bajábamos, nos distribuíamos en diferentes carros y la invitación llegó estando en un espacio de misa, que era una de las prácticas. Ese grupo en particular, que son mixtecos de Guerrero, tiene un ciclo anual de fiestas que inicia con el Día de Muertos y termina con el festejo del santo patrono, que es San Francisco de Asís, que es el 3 de octubre. Valentín, el líder del grupo, los músicos, niños y jóvenes, el rezandero, un adulto mayor, y todos aquellos que se unían para rezar, tocar, cantar y comer en las casas, íbamos juntos. Lo nocturno se vive distinto en las casas de Valle Verde. Los altares se exponen regularmente dentro de la vivienda, pero una parte para los elementos de cocina están fuera de la vivienda. Hay fogones y leña, de tal forma que nuestra estancia en cada una de esas casas concurría entre una parte dentro y una parte fuera, todo de noche y más en un tiempo donde empieza a oscurecer más temprano. Cenábamos en cada casa y bebíamos en cada lugar, y además se recibía la guesa, que es una ayuda en físico, en especie, para el grupo. Esta regularmente consiste en sodas y cervezas que se reserven en un lugar que pertenece a la grupalidad, en ese momento el salón comunitario. Y yo me pregunto, que estaba en un lugar extraño con gente que no conocía, salvo mis relaciones en campo, en un lugar de la ciudad donde nunca había estado, en una colonia donde cada vez que yo llegaba a esa colonia y me transportaba en transporte público, valga la redundancia, me perdía porque tiene un acceso, pero la conformación de la colonia está hecha para que entres por una calle y salgas a un extremo distinto. Tenía temor por estar en una colonia a la que cada vez que llegaba me perdía, por estar con un grupo de hombres de todas las edades. No tenía miedo. A pesar de que conforme pasaban las horas y las casas y las bebidas, empezaban a embriagarse. Yo creo que es preciso hacer la aclaración que no bebía estando en trabajo de campo. No, porque aparte yo era la única mujer dentro de ese grupo, siempre. Entonces, tengo el 99.9% de seguridad que nadie quien ha trabajado con población indígena en Tijuana ha hecho ese recorrido como los recorridos que yo hice durante el Día de Muertos. La fiesta dura 3 días en algunas ocasiones y son diferentes fiestas. Desde la mañana aproximadamente puede ser a las 6 de la mañana, que en algunos casos hay misa, hasta 3 días de fiesta continua. Y yo vi a algunos colegas llegar 2 horas, 1 hora, un rato a la iglesia, un momento para la comida de las mayordomías, pero nunca quedarse más, y eso sí lo puedo decir, de 5 horas haciendo trabajo de campo. De tal forma que ese conocimiento en la noche, acompañado de las personas en estas dinámicas, pues me permitió conocer de distinta manera. Perdón, es que me perdí. He hecho estar en una noche visita de campo y me pregunto a mí misma dentro de mi relato si me daba miedo, repito, ahí no. Sin embargo, era Tijuana, era de noche en el este de la ciudad y era 2007. Por la ciudad cotidianamente vivíamos ejecuciones porque era del tiempo de la guerra contra el narco, que al narco no le interesaba si era día
o de noche. En realidad las ejecuciones ocurrían recurrentemente todos los días, en todos los lugares. La noche y sus fiestas y la gente que poco conocía y que luego llegué a conocer más habitualmente, me permitió otras noches en la ciudad. A partir de ahí, lo que yo hice fue registrar, como comentaba, en varios lugares este tipo de fiestas, en varios panteones, parte de las prácticas. Yo, que investigo ciudad, frontera, etnicidad y juventud, he tenido que detenerme a pensar en esta vida nocturna con quienes he trabajado y que también me ha permitido poner al frente de las investigaciones a otros actores que son los jóvenes, los y las jóvenes, porque era precisamente en esta noche donde la grupalidad tomaba forma, donde aparecían todos y todas quienes componían parte de esta comunidad y que de otra manera no eran integrados a las actividades. El estudio de las fiestas patronales, al menos 7 fiestas he registrado anualmente, pues se volvieron parte de mi ciclo de vida. En Valle Verde, como comentaba, inician en noviembre y terminan en octubre. La noche, además, como lo decía hace un momento, debo decir que dentro de estos grupos, y en realidad la expresión en el espacio público es masculinizada. Voy a ir cerrando de lo que he hecho para comentar sobre las veces que me preguntaron o me invitaron a irme. Lo que ocurre es que las fiestas de la ritualidad, siendo más noche, se vuelven fiestas y tiene mucho que ver con las fiestas generales, es decir, hay un consumo amplio de alcohol. Cuando estuve en la fiesta en San Martín Caballero, en la colonia Lagunitas, en las inmediaciones de Tijuana y Rosarito, un lugar a donde tampoco jamás había ido, estuve cuando se presentaron dichas ritualidades, las danzas, la entrega de las mayordomías, el intercambio de mercancía para el santo, etcétera y etcétera, en las comidas también que forman parte importante de estas fiestas. Y en varias ocasiones, una de estas, Jesús Romero, que me invitó a ser parte de esta fiesta y que además fue por mí para integrarme a las actividades, me preguntó, ¿ya se va, licenciada? Y yo, evidentemente, no me quería ir. Sin embargo, tuve que optar por situarme en el lugar que yo tenía estando con estos grupos, que era pues de una persona ajena y que ya había visto la performatividad de lo que tenía que ver. Y finalmente me fue a acompañar a una avenida, afortunadamente que siempre me he rodeado de gente amable durante campo, porque como digo, no tenía la menor idea de dónde estaba ni cómo salir de ahí. En una reunión con la Asociación de Mixtecos de Guerrero fuimos de la colonia al Palacio Municipal, del Palacio Municipal a la colonia, y entre pláticas se dieron aproximadamente las 11 de la noche, y Felicitas me dijo, ayer cerraron el tráfico por el CETIS, ejecutaron a uno en su carro, ¿la acompaño al taxi? Yo dije que sí. Y bueno, esas son algunas de estas reflexiones que les digo me han invitado a pensar esta noche y sus encuentros. Dejaría mi intervención hasta aquí. Pues abrimos el diálogo en la mesa, ¿no? Regresamos el micrófono a Julio, pero un poco también, por eso si se fijan bueno, ya no está, pero ahí en el cartel decía charla, porque la idea era, bueno, nosotros hacer estos apuntes, ¿no? Platicar entre nosotros, pero también que ustedes se sumaran a la plática, ¿no? Así que le damos la palabra a Julio para un poco regresar en la dinámica, pero después de Julio hablamos nosotros y hablan ustedes, ¿ok?
Vale, pues voy a procurar ya ser muchísimo más breve, ¿no? Para que dé tiempo también de que haya más voces, que es la parte más bonita. Interesantísimo, ¿no? Lo que se está platicando acá. Me quito esta cosita. Y creo que ahí está interesante como estos usos que le damos a la noche a veces, ¿no? Las significaciones que pareciera que ya a veces uno dice, no, ya está superado y queda, ¿no? Como me gustó mucho, ¿no? lo que nos decía al principio también, ¿no? Por ejemplo, con este tema de la noche, ¿no? De lo que nos decías de la paralegalidad asociada al espacio nocturno, ¿no? Y también, bueno, yo me acordaba, ¿no? Que cuando éramos chicos, cuando estábamos en la prepa, para nuestros padres parecía que el sexo solo sucedía de noche, ¿no? Entonces podías verte con tu novio, novia, pareja en la casa porque era de día, obviamente no iba a pasar no, pues porque solo sucede de noche el sexo, ¿no? Naturalmente. Entonces, hay ya atención, ¿no? También creo que es interesante cómo estos contrastes que son netamente muy contrariados, ¿no? De que pensamos la noche en el sentido de nocturnidad, en el sentido lúdico, como que a veces fuera ausencia de luz, y es lo contrario. La noche lúdica parece ser la noche lumínica, ¿no? La noche de neones, y en cambio la noche de la paralegalidad, la noche de mayor peligro, es una noche que está menormente iluminada, ¿no? Y eso tiene que ver también con que, bueno, realmente para el caso mexicano, fue hasta durante la intervención norteamericana cuando se ocupó, porque a veces uno piensa que duró poquito, pero duró un buen rato la ocupación norteamericana en Ciudad de México, y fue ahí cuando se iluminó por primera ocasión la Alameda. Y hasta entonces era también como que la noche era ese espacio del peligro totalmente, ¿no? No podías estar, porque me llamó lo que decía Arely, ¿no? También de cómo, todas estas partes, de que la noche es como el espacio peligroso, ¿no? No puedes estar, y sobre todo para las mujeres también, ¿no? Y quién tiene el derecho de transitar la noche, ¿no? Valdría pensar también como, incluso, ¿no? Estos dispensarios de pulque que tenían como la parte especial para las mujeres para que no vayan a entrar, ¿no? Hasta qué momento se empieza a permitir qué clase de mujeres eran las que podían entrar a una cantina o un bar, ¿no? No eran señoritas de bien, ¿no? Entonces, todas esas cosas cómo se ha ido también transformando y cómo podemos ver en esta lucha por el derecho a la noche también la historia de la lucha de género, ¿no? También una reivindicación del género también que ha luchado por esos espacios, ¿no? Y ello no implica que ya estemos en ese mundo utópico en el que ya todo a toda onda, ¿no? Que todo está muy bien y todo. Y aquí también, dentro de esta parte de cuáles son esas partes de la noche en la que se tiene acceso, recuerdo que había una chica trans en Ciudad de México, decía que ella se sentía más segura saliendo de noche en la zona del centro que de día, ¿no? Decía, porque de noche te lo permiten, ¿no? De noche no te insultan, de noche estás en tu espacio, ¿no? Pero al mismo tiempo con otra chica que también era trans, era más bien transvesti, decía que realmente es un engaño eso de que se diga que es un espacio seguro. Dice, porque ellos creen, sigue siendo esta cuestión de que tú tienes que comportarte de esa manera como para el objeto de burla, porque no se te permite todavía esa noche, o no puedes ir a todos los bares en los que tú quieras estar, ¿no? Ya para irle cerrando ahí, me gusta mucho también esto de Cristian, ¿no? El evidente carácter performático de la nocturnidad, ¿no? Por algo también en algún momento decía que a veces nos transvestimos de señores, ¿no? Como que el día que te pones el saco, te pones ya la camisa y así, ¿no? Y en la noche hay una preparación para vivir la performática de la noche, ¿no? De la nocturnidad. Vaya, tenemos ahí hasta ese videíto de Pink de principios de los 2000, ¿no? Que era justamente cómo se está vistiendo. Y entonces pensar, bueno, ¿dónde empieza también la diversión? A lo mejor empieza desde que te estás vistiendo, desde que te estás preparando, desde que estás mensajeando con las personas y estás en ese tiempo lúdico, ¿no? Y con respecto a las nuevas configuraciones de las juventudes, creo que aquí valdría la pena pensar también, no un dónde, sino en qué espacios, desde esta noción de espacio concebido vivido, sucede el ocio nocturno de las juventudes, ¿no? Porque también pensar que el ocio, que esto está bien interesante, que ya no hablamos de nocturnidad o de economía de tiempo nocturno, sino de ocio, que implica ese disfrute también de una actividad autotélica, ¿no? Quiere decir que uno le elige hacer, de que para muchas personas jóvenes
La noche también es en su casa el espacio de divertimento, porque es el momento en el que nadie me está fregando y puedo estar en la compu, puedo estar jugando, no puedo estar en esta onda en línea, y también es su tiempo de ocio asociado a la noche, ¿no? Aunque no tenga, y ellos te pueden decir, no, yo podría salir al bar, vivo aquí a 2-3 cuadras y ahí están, pero no me gusta, ¿no? También quiero estar en este tiempo de ocio en el espacio privado, ¿no? Y con Lorena a mí me encanta que parece que eso nos lleva a pensar del estigma que tiene la noche, el estigma que tiene la nocturnidad, que también se conjuga con lo de Ariel y también con lo de Cristian, ¿no? De que cuando pensamos en estos estudios sobre los candelarios festivos del mundo de los pueblos originarios, pareciera que su fiesta es enteramente ceremonial, es enteramente de respeto, y que no, ellos como crees que van a estar también en el hardcore del cotorreo, ¿no? Y de ahí implica también ese acceso que tú tuviste, ¿no? De poderlo ver, incluso las pautas de, oye, no te quieres ir ya, ¿no? Como que no vea la antropóloga esto, ¿no? Porque cómo va a ser. Y entonces está bien interesante porque también pareciera que los estudios de nocturnidad casi siempre tienen este carácter evidentemente urbano, metropolitano, ¿no? Y vemos cómo, o sea, pensar el calendario de pueblos originarios festivo, religioso, es la fiesta también, es la nocturnidad de una manera muy, 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 muy constante, ¿no? Y bueno, y ahí para cerrar, pues claro, ¿no? Este tema de el derecho a la nocturnidad, ¿no? ¿Quiénes son los que realmente pueden tener acceso a esa noche? Porque no es una noche para todos, definitivamente, ni para todas. Y creo que esa podría ser como también pauta para pensar, ¿no? En que también se vayan ahí sumando. No, digo, si alguien quiere participar, si no aquí... Ajá, ustedes. Digo, choro aquí tenemos, no pasa nada. Por choro no paramos. Tenemos 2 aquí muy buenos. No, justo iba a decir eso. Buenas noches. Muchísimas gracias por la plática, estuvo genial. Pero, Arely, hablabas de esto, de la construcción de los cuerpos femeninos, y hablabas de la mujer europea, o las mujeres, los cuerpos europeos, los cuerpos de las mujeres latinoamericanas, y me hacía pensar en una experiencia que viví cuando estuve en San Cristóbal de las Casas, sobre cómo se construyen estos cuerpos de formas distintas en un mismo espacio, ¿no? Porque no sé si conocen San Cristóbal, pero es un lugar muy turístico, donde todo el día se hace un abuso y uso del espacio público por el tema del turismo y la vida, etcétera, ¿no? Y entonces se construyen completamente diferentes esos cuerpos de mujeres europeas y los cuerpos de las mujeres locales, mayormente provenientes de comunidades indígenas. Y luego hablaste de tu experiencia de trabajo de campo y me hizo recordar aún más, porque para mí fue así una cosa súper impactante ver cómo en la noche las mujeres europeas siguen viviendo la vida nocturna de pasear, de andar libremente por la calle sin peligro, con esta sensación de seguridad, mientras que las mujeres indígenas desde las 9 de la noche empiezan a preparar el mercado local, un espacio gigante que hay una explanada donde se crea como un tianguis para productos artesanales que crean estas mujeres y que solamente funciona de noche. Pero que esas mujeres por el día no están sin hacer nada, es decir, por el día hacen trabajo doméstico, crean lo que venden, y en la noche pues ahí las ves con sus hijos, con sus hijes, montando su puesto, etcétera, y hacen también una experiencia de la noche completamente diferente en un mismo contexto a un cuerpo femenino europeo, blanco, etcétera, de otra clase, con otras características, ¿no? Y además me hacía muchísimo pensar, por experiencias similares a las que tuvieron ustedes como investigadora en trabajo de campo en un contexto complejo, difícil para nosotras, sobre estas estrategias de cuidado de los cuerpos feminizados durante la nocturnidad. Por ejemplo, yo que estuve haciendo trabajo de campo en Tapachula, que también es un contexto bien difícil, casi que me tenían prohibido la familia de los amigos donde me estaba quedando que saliera en cuanto oscurecía. Porque si me perdía, me escuchaban hablar en mi cubano, me iban a detener y me iban a llevar a la estación migratoria del siglo XXI al seguro, y de ahí deportada para Cuba, aunque tuviera mis documentos de estancia legal en México, ¿no? Entonces, como pensar dentro de todo este contexto, cómo se tienen que construir estrategias de cuidado y de estar en público de una forma diferenciada según un cuerpo feminizado o un cuerpo masculinizado, ¿no? Con esto de que hablaba, es decir, se me hace como lo más importante, el derecho a habitar el espacio
de la nocturnidad. Entonces, creo que es algo muy interesante para la reflexión de todos. Gracias. Sí, bueno, no, yo quiero agregar eso, no, yo creo que la noche es masculina, ¿no? Y machista además, pero sí, o sea, incluso estos espacios como el que yo planteaba, ¿no? Esta experiencia local, en esta idea de quitar, ¿no? De hacer aséptico, no sé cómo llamar esto, pero limpiar el centro, ¿no? Aún así, de hacer de generar condiciones de seguridad para todos, aún así sigue habiendo este elemento de machista, ¿no? Del espacio, que se traduce también en lo que, o se puede observar en lo que comentaba la experiencia del Tropics, ¿no? O sea, sí, hay seguridad, ¿no? Hay iluminación, etcétera, pero aún así las dinámicas y las prácticas de la nocturnidad condicionadas por una lógica machista y una lógica masculina, pues, ¿no? Entonces, yo me atrevería a decir que también hay un problema de fondo desde la investigación, que es que no se ha hablado lo suficiente, o sea, no se ha hecho todavía, no hay todavía protocolos de actuación para trabajo en campo, ¿no? Para trabajo etnográfico en contextos de peligro. El único documento que anda circulando por ahí es como un texto muy técnico que hizo un colectivo que se llama Tardes Etnográficas, que es más bien como es protocolo de actuación ante qué pasó, está haciendo investigación y te tocó un acto de violencia, qué puedes hacer, números de emergencia, como una serie de recomendaciones, ¿no? Pero pensar, también es bien curioso esto que mencionas, ¿no? de los contextos europeos, porque claro, aquí la primera asociación o de las fuertes asociaciones que vamos a hacer con la noche es peligro, ¿no? Cosa que no va a pasar en otros lados, ¿no? O sea, no había tanto tema, no sé, tuve la oportunidad de andar un tiempito en Irlanda, ¿no? Y era este tema de que, vale, sales, ¿no? Sales a tal hora, ¿no? O también en otros países puedes ver chicas en un estado de alcoholemia alto, ¿no? Incluso que se puedan estar cayendo. Y es en automático como, bueno, alguien que le ayude ahí, pero tampoco es como que no es un peligro de una violación latente, así evidente, tremenda como lo que hay acá, ¿no? Y por eso va con el tema de que también en la parte de la etnografía de la noche como tal, está embebida de ese carácter de estigma que se extiende también hacia quienes la estudian, ¿no? O sea, con poquitas... O sea, como no hay mucha gente que trabaje noche, luego es como que te invitan a hacer sino darle temas que tocan por ahí la noche, ¿no? Y pareciera que hay esa constante, ¿no? Había una chica del COLEF, ¿no? Del COLEF, lo llamaría, pero bueno, ya podríamos ir a ese debate, pero que ella decía que más bien ha estado en muchas situaciones de peligro, porque está con personas en situación de calle y que ha habido intentos de violación. Y decía, y es que tengo que salir corriendo. Ya sé que en cuanto se me acercan tantito, yo tengo que salir corriendo. Y que uno de las personas que la había estado dirigiendo antes le decía, pero es que no tienes entrevistas, no puedes dejar una entrevista incompleta. o ¿cómo vas a cortar? Y es como, por Dios, ¿no? O sea, no hay un conocimiento de del peligro que hay ahí o qué rollo, ¿no? Y al mismo tiempo también es como esta idea que se replica de, bueno, pero por algo te gusta estar en el contexto de noche, ¿no? Tal cual, ¿no? Conmigo siempre la broma que tenemos es que siempre me deben decir, bueno, el trabajo de campo debe estar bien divertido, ¿no? Y en efecto estaba divertido, pero también si no estás tomando porque pues estás haciendo trabajo de campo, pues ves cómo la gente se divierte, ¿no? Y en efecto ves cómo también lo que te hablan las personas meseras, que era lo que trabajaba en ese entonces del tema, dicen, es que estás en la fiesta, pero no estás. Tu trabajo es el performance, ¿no? O sea, es justamente hacer aparentar que estás ahí, ¿no? Y pensaría eso, ¿no? Que sí hace falta todavía bastante pensar sobre las particularidades de la práctica etnográfica en contextos nocturnos, ¿no? No sé. ¿Sí? Pues, buenas tardes. Espero que sea relevante lo que voy a comentar. Es más que nada eso, un comentario. Yo viví en Australia, me gané mi primera beca para estudiar y me tocó vivir pues una noche donde nunca se hacía de noche, porque hay meses en Australia que no se hace de noche o se hace nada más 3 horas de noche. Entonces de repente yo estudiaba en la tarde, como es el caso, salía a las 8 de la noche, me iba a veces de fiesta y pues no se hacía de noche. Y aparte me tenía que dormir
y sin sueño, porque yo venía de México, o sea, me vine de vacaciones acá, me regresé en enero, que hacía un calorón, obviamente, porque es el verano de Australia, y entonces estaba acostumbrada como a irme a dormir de noche, y pues ahí era a la 1 de la mañana y no se hacía de noche, y a mí no me daba sueño porque no veía la noche. Entonces era pues nada más como comentar un poco eso. No me tocó la experiencia de vivir en países donde nunca se hace de día, siempre se vive de noche. Y bueno, un último comentario, ¿no? Estas ciudades que se viven de noche, por ejemplo Las Vegas, ¿no? Una ciudad que se vive de noche. Y me tocó estar, por ejemplo, en Costa Rica, en una islita en donde uno va porque se dejan huevitos de tortugas. Y eso, desde los huevitos, las tortugas, lo haces de noche, pero pues es una actividad que dura poquito, y ya de ahí, pues ya no hay noche. O sea, ya te vas y te duermes porque no hay más que hacer. Entonces, esta parte de, hay lugares en los que la noche dura muy poco, y hay lugares en los que la noche pues nunca acaba, ¿no? Totalmente. Ahorita que Cristian dijo de cómo la noche, no, es un recurso económico, me acordé que en algún lugar había visto, el Banco Interamericano de Desarrollo tiene este programa que promueve la ciudad de 24 horas. O sea, es tan comodificable que ya es una perspectiva para pensar el desarrollo económico y urbano. Entonces nada más pienso como que alternativas ante esa fuerza, ¿no? Que va a acumular plusvalía en la ciudad, en lugares determinados a partir del goce nocturno. Mexicali tiene un recurso no explotado que es la noche, ¿no? O sea, tendría que ser una ciudad nocturna. Ajá. Pero no hay que ser tan neoliberalista. Sí. Está lo extraccionista. Aquí vas a decir yo también. Sí, vas a comentar algo, ¿no? Súper rápido nada más. De los comentarios que estaban haciendo, solo quería plantear que, digo, porque son temas que me interesan, ¿no? Pero uno es que yo pensaría la noche y el día en el sentido de la noche como femenino y el día como masculino, y como una noche que más bien es controlada, ¿no? Como regulada, en estas categorías quizá muy rígidas de la antropología, pero que sí me parece interesante como verlo en el sentido simbólico, a lo mejor desde ahí, ¿no? Y otro es lo que planteabas hace rato ya, Lili, que pienso que también la noche hay que verlo con una crítica colonial, ¿no? O sea, cómo pensar la noche desde digamos, en este derecho de quien transita en la ciudad en relación a cuerpos que son pensados como humanos o más humanos, que en este caso son los blancos, hombres, con derecho a transitar a la hora que les dé la gana, y cuerpos que son semi-humanos, más asociados a la animalidad, como dice Quijano, que somos esos cuerpos que no tenemos derecho a transitar ni en la noche y tampoco en el día casi, ¿verdad? Y hay unos que de plano no salen ni siquiera de ciertos lugares, ¿no? Entonces, no sé, creo que la parte colonial también es bien interesante para analizar esto. Ya. No sé si habría otra duda. Yo quería comentar nada más algo muy breve, que era pensándonos en las investigaciones, cómo hacemos también registro de noche. Bueno, en el caso de las entrevistas, yo siempre digo que parece como que una se ancla si la entrevista lo fuera todo, y hay un montón de otras herramientas para hacer trabajo de campo, y cómo se observa distinto de noche y hacia dónde te mueves. Incluso yo misma haciendo campo, las primeras fotografías las tomé con una cámara pequeña digital, las otras ya con más recurso gracias a la aplicación de proyectos. Entonces eso también nosotros podemos mostrar distintas las noches que hemos ido recorriendo. Y en el caso, por ejemplo, de investigaciones más recientes sobre los fraccionamientos cerrados y la seguridad, también yo los primeros recorridos que inicié fueron de noche. Y ahí no era porque como ocurrían cosas de noche, sino que mi tiempo solo disponía de la noche para hacer esos recorridos. Entonces también como que una va perfilando, digamos, sus actividades
con un tiempo que se dispone cuando la noche no es precisamente el objeto o el sujeto de estudio, que eso también, ¿no? La noche, creo, y a lo mejor ya es como una discusión muy andada de la noche como sujeto vivo, ¿no? Y con todas estas particularidades y características que se han expresado acá, de una noche que no es obscura, una noche que es interior por cómo estamos entrecruzadas, si es mujer, si es indígena, si se es de cierta clase social, o como es una noche también interior, como lo comentabas, de quienes trabajan en estos servicios de noche. Sí, totalmente. Sí, buenas noches. Nada más para Cristian, en la lista, ahora sí que una propuesta de agregar 2 nombres de cantinas o bares, no los escuché, pero a lo mejor por allá están, que son muy emblemáticos y estamos hablando de, pues que forman parte de la historia de Ciudad de Mexicali, ¿no? De los 80s, en este caso sería el Gato Negro, y el otro sería el Sirahuén también, que están ubicados en la zona de la primera sección de la zona de Mexicali, ¿no? Sí. Entonces, también. Sirahuén, el Sirahuén. Ajá. Al lado del Vaquero. No lo conozco, ¿verdad? Pero sí conozco gente que iba a esos lugares. No, parte de la historia, ¿no? Me ha platicado, Pati. Me ha platicado, una amiga de una amiga. Gracias. Gracias por el apunte, Pati. Vamos a... Habrá que ir. Sí, deme. Bueno, yo llegué un poquito tarde, pero ya creo que me voy poniendo en contexto. También en mi investigación para la tesis del doctorado, pues me tocó hacer un poquito de trabajo de campo en la noche. Y bueno, fue como en los bares gays de Mexicali, ¿no? Y me parece como muy interesante, bueno, además, les cuento a quienes no estuvieron en este proceso, pero fue sobre con hombres viejos gays en Mexicali, ¿no? Entonces, además, es particular porque pensaba, si ellos van a los bares de noche, y bueno, además, mucha de la manera en que han vivido su sexualidad ha sido eso, yendo a estos lugares que tienen como algo clandestino y que además están en la noche. Y pues muchos de ellos, por ejemplo, hablaban de cómo, aunque es en la noche y les da como una capacidad de ocultarse, pues también, por ejemplo, hay otras fronteras con la cosa de irse a Tijuana o irse a San Diego porque ya no los van a ubicar, porque acá pues finalmente Mexicali es un pueblito chiquito y aunque vayas a La Linterna o al Taurinos, que eran algunos de los que ellos visitaban desde hace varios años, pues estaba el riesgo de que te vieran. O también la manera en que se ocupan estos espacios nocturnos, porque me llama mucho la atención en La Linterna, que es uno donde van hombres gays mayores. Hay un espacio, por ejemplo, en el bar donde ellos se colocan, y generalmente ellos van como en la tarde-noche y muchos de ellos no se quedan hasta el cierre. Es como que ya en el cierre solamente están los jóvenes, ellos pues como no sé, a las 10, 11, 12 de la noche ellos ya se van a su casa y están como en un espacio muy particular. Entonces me parece como interesante como también esta cuestión de las generaciones y el uso de la noche o los espacios de la noche y los espacios también LGBT, que muchos de ellos pues han sido como mandados como a la noche, ¿no? Ahí como al oscurito. Entonces me parece como que también en el tema de las identidades gays, lésbicas y obviamente de las trans, pues hay mucho como para hablar de esos espacios nocturnos y esos espacios de encuentro en los bares, o incluso no dentro de los bares, sino también como en las prácticas de cruising, ¿no? Que pues muchas de ellas se dan en la noche, ¿no? En los parques, en esos espacios como escondidos donde no llega la luz, donde no llega la lámpara. ¿En los qué? La callecita del Sanborn, sí, también, como o en algunos baños o zonas así. Pues ya, eso. Eso que decía Julio, ¿no? Que eso está pasando en el centro. Vemos cómo los espacios son compartidos, ¿no? En determinados horarios por distintos grupos sociales, ¿no? Sí, sí. Con dinámicas distintas, pero aún así todo englobado en el tema de la nocturnidad, porque como decíamos, ahí en la nocturnidad
que a veces no necesariamente sucede de noche. Exacto, ¿no? Y que son espacios liminales y que han estado como en una continua pugna de territorialización, porque valdría la pena pensar que, por ejemplo, el caso de Ciudad de México, cuando inicia esta campaña de higienización moralina respecto a los bares, se les empezó a exigir, la idea era que no podían estar en zonas residenciales, entonces de esa manera cortaban como que las zonas como zonas de altas residenciales, creo que le llamaron en el plan, y el otro era que los bares tenían, para que tuvieran la legalidad de operar, tenían que tener tubería de porcelana, tenían que tener los mijitorios de porcelana y demás. Entonces, en ese entonces, pues nadie, los cantinas no las tenían. Entonces empezaron como que aplicar básicamente esa máxima de Juárez, que curiosamente no es la más conocida, pero era la que más imperó, que era la de para los amigos gracia, para los enemigos la ley. Entonces, empezó a haber como mucha política pública restrictiva para estos espacios, de tal manera que empezó a haber como un enclasamiento de ellos, nos empezaron a mandar a diferentes lugares y algunos sobrevivían por eso en la parte del centro, pero algunos, y los otros que pudieron haber estado, por ejemplo, la colonia de Chapultepec y demás, van desapareciendo. Entonces, de ahí también luego es como, hay un trabajo bien interesante de cómo la construcción de los bares gay no entran primero en una onda muy del underground, e incluso había algunos que tenían como que una primera parte de bar, y luego había como una puertita, y ya era el espacio gay, ¿no? Pero era como para poder tener la licencia, y como poco a poco ha habido como que esta apertura, ¿no? Y también la búsqueda del anonimato. En una entrevista con el dueño de, los bares más arquetípicos gay del centro histórico son el Marra, la Puri de Ciudad de México, y platicando con el dueño, él contaba que él no lo quería poner en la zona rosa, ¿no? No lo quería poner tampoco en la Condesa, él no quería tener sus bares gay en un espacio que ya fuera asociado a lo gay, sino que cuando lo pone ahorita ya la República de Cuba, es un caso bien interesante de cómo se luchó ese espacio por el mismo uso de las personas que iban, y ahora es una zona bastante inclusiva. Pero en un momento era como una zona de arrabal a principios de los 90, finales de los 80, ¿no? Y él dijo, es que yo puse ese espacio porque ahí quería que fueran las closeteras, porque era gente que no quería que los vieran, que no querían ser vistas ni vistos en los bares de la Condesa, y entonces era ir a estos otros, pero que tampoco estuvieran en ese margen de la peligrosidad porque algunos otros espacios, por ejemplo, estos espacios gay para hombres adultos replican las costumbres más machistas y más rudas, así de te invito a bailar y cómo que no vas a querer si te invité la copa y todo, ¿no? Entonces como que ha habido ahí una onda bien interesante de lucha en esos espacios, ¿no? Y bueno, no sé si habría o más no sé, si no hay otro comentario, nada más hacer un comercial. La charla de hoy también tiene como objetivo invitarles a un seminario que vamos a tener a partir del 18 de noviembre, si no me equivoco. Sí, 18, ¿verdad? Sí. 18 de noviembre va a haber un seminario que va a trabajar Julio precisamente sobre estos conceptos que nos presentó en su primera intervención, la Nocti Noctem. Entonces, en su momento ya les haremos llegar la información, pero es un seminario de 3 días, 18 y la siguiente semana 24 y 25 de noviembre. Entonces, por si les interesa explorar estos conceptos y esta línea de investigación sobre la nocturnidad, la noche de la nocturnidad, pues ahí les dejamos la invitación. Sí, pues, ojalá se animen, es como un breve seminario, ¿no? De ver los estudios de la noche, ¿no? Desde dónde surgen, ¿no? Cuáles han sido como algunas etnografías que se han estado haciendo ahí, hacia dónde está apuntando estas partes, ¿no? El porqué de la pertinencia de esta postura, ¿no? De Noctis Noctem, no solamente como trabajo por turnos y nocturnidad asociada a economía del tiempo nocturno, y también tenemos ahí un tema también asociado a violencias y juvenicidio con el espacio nocturno, ¿no? De cómo las políticas públicas estatales también invisibilizan, ¿no? a un colectivo grande de juventudes que están en condiciones de precariedad, y pues sí, pues eso ojalá sí les llame, porque va a estar bonito, y pues vendré por acá. Y podemos meter también que haya inversión práctica. Vamos a ir al Siragüena a conocer una cosita súper breve. Además ahondaría en que el seminario de Julio ha sido muy exitoso
¿no? En otros momentos, así que promete, vale la pena, vale la pena. Yo quisiera, digamos, como un poco pensando en su experiencia, donde pues al hacer trabajo de campo uno pues claro, ¿no? Tiene, a lo mejor decía Lorenia, uno a veces se encaja mucho más, ¿no? Con algunas técnicas que con otras. Quisiera que ustedes quizá pues pudieran un poco compartirnos cómo la experiencia de hacer trabajo de campo en la noche también les ha implicado reconocer límites, ¿no? Límites del propio proceso de registro, límite del propio proceso del estar allí, ¿no? Más allá de los casos límite que a lo mejor son muy evidentes, ¿no? O sea, si percibes el riesgo, pues corres, pero probablemente la propia condición de la noche seguramente te coloca frente a posibilidades y límites. Entonces a lo mejor me parecería que esa reflexión sería interesante, sobre todo si queremos pues que pensar, ¿no? en irrumpir en ese tipo de experiencias. Bueno, en esto que comenta Manuel, yo creo que, como decía, ya nada más en el trabajo de campo o en estas relaciones que uno va tejiendo en campo, hay ciertas cosas que no puedes hacer. Y me supongo yo que es esta la consideración, que ocurren ciertas cosas de noche que precisamente bajo este velo de la oscuridad no quieren ser expuestas. Y tú estás ahí, bueno, en mi caso, yo estoy ahí y vi muchas cosas que, como decía, en algunas ocasiones fui invitada a abandonar la fiesta, pero en otras, sobre todo en donde me he mantenido durante más años, pues he observado mucho. Ahí un tanto, sé que la pregunta es como más amplia de esto, pero también pienso que en este sentido de la ética en la investigación, una va decidiendo qué hacer. No es porque tú quieras mostrar una práctica perfecta donde nada ocurre, cuando en realidad hay bastantes cosas contradictorias, fuertes de consumos ocurriendo, sino que una debe saber cuándo eso no es parte de tu investigación y tú lo puedes complejizar o ponerlo en diálogo en otras cosas. Eso es, por ejemplo, yo con los jóvenes, con los hombres jóvenes, me tocaba como verlos mucho grafiteando y que eso pudiera ser, pues no como una sanción grave, que claro lo sea en la oscuridad, de por sí no hay como una superiluminación en las colonias, pero sí implicaba una sanción social de la comunidad muy fuerte, ¿no? Entonces, como esos temas que parecen ser muy ambiguos o que no tienen una connotación, si tú lo expones y lo sacas del lugar, más dependiendo de la relación que tengas, va a ocasionar un problema. Va a ocasionar un problema con las personas que estás trabajando, que no es ni tu función ahí hacerlo. Entonces creo que eso es una cosa importante. Y donde poner límites, me parece que también es esta percepción de donde yo me siento segura y no. Yo porque, no sé, salvo pocas ocasiones puedo decir que me siento insegura. En todas las ciudades donde he vivido me he movido de una forma donde no me sienta insegura, pero decimos estamos expuestas y estamos expuestas, como se comentaba en el caso de quienes somos mujeres, pues con el cuerpo ahí, y eso muchas veces ocurre, ¿no? Cierto tipo de lenguaje, violencias en todos lados ocurre, porque yo también he trabajado durante mucho tiempo con funcionarios y funcionarias públicas, ¿no? Entonces, pues hay que ir mediando y una pues va adquiriendo experiencia de dónde frenar, porque si no eres tú sola en un mundo desconocido o en un mundo que estás conociendo. Eso creo que sería una cuestión, y cuando eso ocurra, no esperar a tener la necesidad de salir corriendo, pienso, sino de ir viendo. Por eso el trabajo de campo se hace de a poco, se va explorando, se va conociendo, porque hay lugares donde nos sentimos que pertenecemos, pero hay otros donde somos completamente pues el agente externo. Sí, nada más rápido, porque creo que solamente dos cosas.
Una es que sí tiene que quitarse, tiene que quitarse como, nos tenemos que quitar esta idea de que como el investigador o investigadora es alguien neutral que no tiene cuerpo, o sea, somos corporalizadas y corporalizados y pues obviamente que cuando hacemos trabajo de campo pues nuestra corporalización también habla ahí, ¿no? Y otra es que deberíamos de vernos como no solo como individuos individualizados al hacer trabajo de campo, yo creo que es súper necesario empezar a crear colectividad como trabajadores haciendo, o sea, que hacen campo, que eso implique un cuidado de nuestras compañeras y nuestros compañeros y exigir a nuestras instituciones que también puedan tener ahí algo que respalde al hacer trabajo de campo. Porque es cierto que a veces estamos pensando en producir la tesis y nos vamos a hacer trabajo de campo pensando en que tenemos que sacar las entrevistas y a veces no nos importa cómo hacemos las cosas, ¿no? O en qué circunstancias. Y creo que generar colectividad con las compañeras o con los compañeros, o sea, puede ser muy fructífero porque hay que cuidar, o sea, el cuidado no es individual, el cuidado también es hacia las y los demás, ¿no? Y lo digo porque también a veces hacer trabajo de campo y hacer tesis es un trabajo bien solitario y no hay que hacerlo solitario, ¿no? Hay que hacerlo colectivo, pero en el sentido de cuidarnos, ¿no? Creo que Ben iba a decir algo. Pues gracias, Julio, por visitarnos y a todos y todas las presentadores por todo lo que han articulado. Es muy impresionante y me dio a impulsar muchas preguntas sobre la naturaleza de la noche en temas de su racialización, ¿no? En donde provengo de los Estados Unidos, justo ahora estamos hablando de eso en la clase de Lorena. La cruz en llamas es un símbolo de la violencia del Ku Klux Klan contra las poblaciones negros y negras, y pues eso no haría sentido en el día porque las llamas no hubieran tenido la misma significación contra el trasfondo de la noche. Y también no solo es simbólico, pero hay violencia de mob contra esos grupos oprimidos que están racializados, no solo por la población, pero también por el Estado, por la policía, por muchos matanzas, muchos muertos pasan en la noche por la policía contra las poblaciones de color en Estados Unidos, checkpoints, detenciones arbitrarias, etcétera, incluso de ICE y todo de esta agencia. Muchos de los raids pasan en la noche, pero a la vez hay mucha resistencia en la noche. Pienso en levantamientos de esclavos, pienso en cómo las Panteras Negras hicieron patrullas para observar a la policía durante la noche, y precisamente fue por eso que ellos más o menos entraron en un estado de guerra contra el Estado, una guerra que desafortunadamente ellos perdieron. Y pues pienso que eso refleja una instabilidad en la noche en la medida en que el Estado no tiene la misma hegemonía que tiene durante el día. Y eso me recuerda algo que Marx observa en sus cuadernos etnográficos que nunca fueron publicados cuando era vivo, pero se trataba de las sociedades originales en las Américas, en que las sociedades matriarcales frecuentemente tienen una práctica de adoración a la luna, y cuando se convierten en sociedades patriarcales, eso cambia a adorar al sol, y quizás esa temporalidad era muy politizada, incluso en la formación de estos protoestados, pues solo unas ideas contradictorias. Sí, porque, bueno, ahí sí no me puedo quedar, porque es súper interesante eso, porque en efecto, ¿no? O sea, dentro de esta línea marxista tenemos, por ejemplo, con Eric Hobsbawm, ¿no? Habla de cómo el capitán Swing operaba de noche, ¿no? También era
si había alguien que no estaba respetando estos acuerdos del molino del trigo, de las comidas o algo, la economía moral operaba dentro de la noche la parte ejecutora, ¿no? También E.P. Thompson, ¿no? Cuando habla de cómo se hizo el making de la working class, es bien interesante que nos lleva a que la conciencia de clase, o sea, los movimientos sociales tuvieron lugar en los bares, ¿no? En los pubs. En los pubs es donde se podía hablar, ¿no? Y vemos también esta parte, ya, o sea, en esa línea histórica, ¿no? de economía moral, época de capital swing, luego la parte de la creación de la clase obrera con E.P. Thompson. Luego nos podemos ir al caso de cómo Estados Unidos, en Nueva York, prohíbe el jazz, ¿no? Porque el jazz era una expresión que era intercultural. Entonces, en los bares, ¿no? de los años 20 todavía era como esos espacios en los que podía haber hombres y mujeres negros y blancas, ¿no? en un mismo espacio. Entonces, como parte de esa política racista, fue prohibir el jazz, ¿no? Y lo sacaron y fue entonces que se fue para Harlem porque era un espacio que ya no estaba tan normado por el Estado y llega allá, ¿no? Y de hecho quitaron ya la ley recientemente de que se prohibiera, por eso estaban estos stickers y carteles de prohibido bailar en Nueva York, ¿no? De que no se podía bailar con eso. Entonces sí, totalmente, ¿no? El carácter simbólico, histórico y también de potencialidad que tiene la noche, ¿no? Tanto como un espacio de normativo, porque también hay antros y bares que son muy marcados cómo uno se puede comportar, como también la potencialidad que nos da la noche, ¿no? En un sentido crítico y también de conciencias, ¿no? Pues sí. Vamos a vivir la noche. Como los tucanes de Tijuana. A mí me gusta vivir de noche. Bueno, pues justo en la noche, ya casi. Bueno, agradecemos a nuestras invitadas y nuestros invitados, así como a ustedes, su apoyo y participación. Con esto concluimos nuestra sesión de hoy y antes de despedirnos, les extendemos la invitación a la presentación del cortometraje Ja, del director Cristian Cavazos, el martes 11 de octubre a las 6 de la tarde en este mismo espacio. Muchas gracias y que tengan una excelente noche.